En Conexión por Éxito 107.1 FM. En Miami, la emisora del sur de Miami, Territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Y aquí es donde recibo el saludo de Jesús Grajirena en Caracas, Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España, Parménides Alfredo Álvarez García, desde La Rinconada en Caracas, Carlos Cuevas en Pensilvania, Henry Moreno, Carlos Cuevas dice, con muy poca esperanza para que Venezuela salga adelante. No pierda la esperanza. Ya hablaremos de eso. Henry Moreno está en Atlanta, María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires, donde ya empezó el otoño. Doña María Alicia Sifonte, siempre tan consecuente en Caracas. Ángel Ramírez en Panamá, Jocelyn Acosta en Smyrna, Tennessee. John Alexander Rodríguez, no nos dice dónde está, pero nos saluda igual. La mayoría de los venezolanos queremos un cambio. Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia. Yoya saluda desde Toronto a Barbarita. John Alexander Rodríguez está en Alicante, España. Sarvani Shakti, buenos días. Saeda Bon en Orlando, Juan Bautista González en Caracas, Javier Martínez, Magali Hernández en Dublín, Edgar Bravo en Madrid, Luis Aparicio en Minneapolis, otra vez nevándoles por allá arriba. Mimoni Ani Amran en Bogotá, Luis David Zamudio, inhabilitado para votar por Maduro, pero no nos dice dónde está el amigo Zamudio. Gino Peña, los anfitriones en Barcelona, España. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami. Buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y a todos aquellos que nos siguen. Y comenzamos con energía. Inspirulina hoy. Yo sé que los ánimos están un poco bajos, pero hay que elevarlos un poquito para poder ver las cosas con perspectiva. Así es. Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días, con mucho ánimo. Ajá. En Madrid, encargada de la producción informativa, Mariel Sofía Rodríguez. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días y feliz martes para todos. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy en el Santoral Católico es el día de San Timoteo. Lo que pasa es que el que se me viene a la mente es Zambrano. San Tito, San Agustín Erlandson, San Alberico y San Teógenes. Al repasar el calendario astrológico de Enrico Mariani, tenemos que para el día de hoy continúa en mengua la luna de Libra, que es una luna de equilibrio, es la luna de paz, es la luna para llegar a acuerdos donde todas las partes sean beneficiadas. Las negociaciones se logran con buenos arreglos y de forma amistosa. Es una buena luna para reconciliarse. Reconciliaciones de todo tipo, de negocios, de amistosas y por supuesto de las otras, de las que importan. Y es una buena luna, dice aquí, para mediar y conciliar. Luna menguante en Libra, Sol en Aries este martes 26 de marzo del año 2024. Hoy es el Día Mundial del Clima. En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional, generando diversas consecuencias, tales como el efecto invernadero, calentamiento global, contaminación ambiental, sobreexplotación de recursos naturales y afectación de la capa de ozono.
incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la Tierra. Hoy es el Día Mundial contra la Epilepsia o Día Púrpura. La epilepsia es un trastorno neurológico generado por la actividad eléctrica anormal en la corteza cerebral, ocasionando convulsiones moderadas o fuertes y pérdida del conocimiento. Actualmente no existe una cura para la epilepsia. Sin embargo, se puede controlar con medicamentos, intervención quirúrgica y otras opciones de tratamiento. Esta enfermedad afecta a unas 65 millones de personas en todo el mundo. Es también el Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino. Todas las mujeres del mundo hay que concienciarlas sobre la importancia de prevenir la aparición de esta enfermedad, teniendo en cuenta que con un diagnóstico oportuno se podrían revertir las cifras que cada vez cobran más y más vida. Nuestro programa del día de hoy lo vamos a iniciar en Buenos Aires con el politólogo venezolano Walter Molina Galdi, luego de la tortuosa jornada del día de ayer. ¿Qué viene ahora? Eso lo vamos a conversar con él. En Júpiter, aquí en Florida, vamos a conversar con el profesor Luis Fleischman, profesor de sociología, a propósito de las cada vez más tensas y frágiles relaciones entre Israel y Estados Unidos por el tema de Gaza. Según Netanyahu, la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad para exigir el alto al fuego en Gaza le da esperanzas a Hamás. Después de Júpiter iremos a Quito para conversar con el periodista Juan Jean-Paul Bardellini. Han transcurrido 77 días desde que Daniel Noboa decretó el estado de excepción. ¿Qué ha ocurrido? Y, por supuesto, haremos mención del asesinato de Brigitte García, la alcaldesa de apenas 27 años en Ecuador, que fue asesinada a disparos junto a uno de sus asesores. De Quito subiremos a Maracaibo para conversar con la periodista Natalie Angulo, quien le ha llevado muy de cerca la pista al tema del Darién y los venezolanos que atraviesan esta selva. Más de 100.000 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de este año, según autoridades panameñas, y la mayoría de ellos siguen siendo venezolanos. En Caracas vamos a conversar con Andreina Aguiar. Andreina es consultora internacional especialista en branding, comunicación estratégica y mercadeo. Ya pasó todo el escándalo, la confusión, la marejada. Entonces, ya con cabeza fría, ¿qué ocurrió con el manejo comunicacional de la Casa Real Británica y el caso de la desaparición, entre comillas, y luego aparición de la princesa de Gales, Kate Middleton? ¿Qué errores se cometieron comunicacionalmente allí? Y nuestro foro en el día de hoy se lo vamos a dedicar al bullying, pero no a la víctima, sino al agresor. Y si el acosador es mi hijo, ¿qué debo hacer? Esto lo vamos a abordar con el educador Fernando Pereira, fundador de SECODAP en Caracas, y en Guayaquil el psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes Javier Martínez Rodríguez. Ese será nuestro foro para el día de hoy. Ese es nuestro programa para el día de hoy, martes 26 de marzo. El 26 de marzo de 1536, el sacerdote Francisco de Villacorta funda la ciudad de Porlamar. Él era el cura de la iglesia de Santiago Apóstol en la ciudad de Nueva Cádiz. Primero la ciudad se llamó San Pedro Mártir, luego Villa del Espíritu Santo y posteriormente Pueblo de la Mar. A mediados del siglo XIX el nombre cambió a Porlamar por una razón muy sencilla, porque todas las calles tenían dirección hacia el mar. Y siguiendo en Margarita, mucho después, el mismo día, el 26 de marzo de 1562, se funda la Asunción, que terminaría siendo la capital del estado de Nueva Esparta. Y seguimos en Venezuela. El 26 de marzo de 1812 se da un terremoto terrible
en la ciudad de Caracas, magnitud 7.7. Se destruye el 90% de la ciudad y mata a de entre 15.000 y 20.000 personas. Es el famoso terremoto en el cual Simón Bolívar dice: si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. No ha obedecido todavía. El 26 de marzo de 1871, las elecciones municipales llevan al poder a los revolucionarios de París, que forman el muy breve gobierno de la Comuna de París. Tal día como hoy, en 1892, muere Walt Whitman, uno de los grandes poetas de Estados Unidos y uno de los grandes poetas en inglés. Y siguiendo con gente de las letras, el 26 de marzo de 1911 nació Tennessee Williams, dramaturgo ganador del premio Pulitzer, el autor de un tranvía llamado Deseo, La gata sobre el tejado caliente, entre tantas otras. Tal día como hoy, en 1930, nació Sandra Day O'Connor, la primera mujer que se convirtió en juez de la Corte Suprema de Justicia. Eso fue en 1981, convocada por el entonces presidente Ronald Reagan. Y hoy está cumpliendo 84 años Nancy Pelosi. Nació el 26 de marzo de 1940, la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. En 1966 se dieron protestas a gran escala en Washington, D.C., Chicago, Nueva York, todas contra la guerra en Vietnam. El 26 de marzo de 1973, es decir, hoy está cumpliendo 51 años, nació Larry Page, científico de la computación, uno de los cofundadores de Google, también el que inventó el algoritmo de clasificación de búsqueda más conocido, PageRank, en Google. En 1991 se funda el Mercado Común del Sur. El 26 de marzo de 1827, a la edad de 56 años, falleció Ludwig van Beethoven. Allí está el último movimiento de la famosísima, la novena de Beethoven, con la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida nada menos que por Herbert von Karajan, el gran compositor romántico, uno de los fundamentales en la música académica. Y él empezó con el problema de la sordera desde muy joven. Y la leyenda nos dice que cuando él presentó la novena y la dirigió, ya estaba completamente sordo. La leyenda dice que le tuvieron que voltear para que él viese la ovación. 26 de marzo de 1925 nace el gran director, compositor, pedagogo Pierre Boulez. Eso, por supuesto, es La consagración de la primavera de Igor Stravinsky, La adoración de la tierra. Y el 26 de marzo de 1944 nació la señora Diana Ross. 80 años está cumpliendo esa señora en el día de hoy. El editorial con César Miguel Rondón. La lista tiene 12 nombres. Los leo en este orden en que me los ha presentado o nos lo ha presentado el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Nicolás Maduro, Luis Eduardo Martínez, Antonio Ecarri, Juan Carlos Alvarado, Daniel Ceballos, Benjamín Rauseo, Javier Bertucci, José Brito, Claudio Fermín, Luis Ratti, Enrique Márquez y Manuel Rosales. Estos son los candidatos que el Consejo Nacional Electoral ha aceptado como aspirantes a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. Se entiende que uno de ellos será el próximo presidente de Venezuela. El detalle en esta lista es que todos son hombres
no hay ninguna mujer. 2 mujeres que aspiraban fueron rechazadas. María Corina Machado en primer lugar y luego la doctora Corina Lloris. ¿Por qué fueron rechazadas? Pues no hay argumento real. Fueron rechazadas porque le dio la gana a Jorge Rodríguez o a Maduro o a la señora Delcy. Eso, porque les dio la gana. La señora Corina Lloris, doctora en filosofía, PhD en filosofía, con un currículum impecable, una docente académica, pues no tenía ninguna objeción, excepto que era la candidata de María Corina Machado. Con lo cual, el régimen ha evidenciado que la señora Machado resultó mucho más poderosa e influyente, un liderazgo mucho más grande y determinante del que jamás se había sospechado. Y eso hay que reconocerlo. ¿A quiénes acepta entonces el señor Nicolás Maduro? A este combo que incluye a Luis Eduardo Martínez, Ecarri, Alvarado, Ceballos, Rauseo, Bertucci, Brito, Fermín y Luis Ratti, paró allí. Es decir, individuos que no hacen sombra, individuos que no representan ningún peligro para la estabilidad del régimen. Vamos a decir que puedo valerme del lenguaje coloquial muy criollo y decir que este es el combo de los batequebrados, ¿verdad? Ninguno de ellos va a producir ningún batazo de prestigio porque son esos bates quebrados. Es una comparsa triste y lamentable, sin lugar a dudas. Deje para el cierre 2 nombres, Enrique Márquez y Manuel Rosales, de los últimos que pudieron inscribirse. La tarjeta de la MUD, la tarjeta más votada en la historia de las elecciones venezolanas, quedó por fuera. ¿Por qué no la aceptaron? El mismo argumento, porque les dio la gana. Márquez se inscribe con la tarjeta de Un Nuevo Tiempo y Manuel Rosales termina entrando en una carambola curiosa con la tarjeta de Fuerza Vecinal. Ambos pertenecen al mismo partido, ambos son zulianos, exadecos los dos, y han formado parte del cuadro político regional que luego permeó hacia la política nacional. Márquez fue incluso rector en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué rol van a jugar ellos dos allí? Está por verse. ¿Por qué a ellos dos sí se les permitió? ¿Por qué ninguno de estos 2 nombres le produjo ningún tipo de urticaria a los hermanos Rodríguez, a Nicolás Maduro o a la señora Cilia? Habrá que verlo. Habrá que ver qué dice la señora Machado, porque si algo está claro, el liderazgo está muy, muy claro. Y en definitiva, aunque aparentemente haya quedado por fuera, pues sigue siendo la voz a decidir. La fecha crucial pasa ahora al 28 de julio. Y es mucha el agua que puede correr bajo el puente del día de hoy al 28 de julio. Veremos. Sé que muchos se han levantado hoy con ese sentimiento de paliza, de apesadumbrados, porque después de tanta ilusión y tanta alegría, de nuevo cataplán para el piso, de nuevo ese carrito de la montaña rusa que te sube muy muy alto y a toda velocidad luego se estrella en el vacío. Nos hemos estrellado tantas veces en 25 años, pero siempre se aprende y siempre se está un poco más cerca del final. No lo duden esta vez, aunque todo en la mañana de hoy se vea oscuro, pero no está tan oscuro, claro que no. 9:21 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, las noticias más importantes de este martes 26 de marzo. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continúa
Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 9:24 de la mañana. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que te puedas establecer en Estados Unidos. Llama al 305-579-9218. 305-579-9218. Di que llamas de mi parte y la primera cita será gratis. También puedes escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y a las 9:26 vamos con las noticias más importantes de este martes 26 de marzo. Maryland. Los bomberos buscan en estos momentos a más de 20 personas caídas al agua tras el derrumbe de un puente en Baltimore, que ocurrió a la 1:30 de la madrugada, hora local, según el responsable del cuerpo de bomberos. Los desaparecidos son supuestamente pasajeros de los vehículos que atravesaban el puente Francis Scott Key, cuando un carguero chocó contra uno de los pilones centrales y lo derrumbó por completo. Las bajas temperaturas rondando los 9 grados hacen temer por la vida de los que han caído al agua, pues pueden ser causa de hipotermia. Por ahora, solo 2 personas han sido rescatadas vivas de las aguas. El Tribunal Superior de Londres decidió hoy aplazar su decisión sobre el recurso del caso del periodista australiano Julian Assange, fundador del portal Wikileaks, por lo que no será extraditado a Estados Unidos en forma inmediata. Los jueces Victoria Sharp y Adam Johnson, que evaluaron durante varias semanas los argumentos de las partes, consideraron que un eventual recurso de Assange podría prosperar parcialmente, por lo que ofrecen al gobierno de Estados Unidos la oportunidad de dar garantías contra esos argumentos. Según el dictamen, el tribunal ha dado al gobierno de Estados Unidos 3 semanas para estas garantías satisfactorias de que Assange podrá alegar en su defensa la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos relativa a la protección de la libertad de expresión. Washington. El gobierno de Estados Unidos consideró que la resolución que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó gracias a su abstención pidiendo un alto al fuego en la guerra de Gaza no es vinculante, pese a que sí lo es. Esta teoría, que sondeó primero la embajadora ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield, durante la sesión del Consejo de Seguridad, fue después acogida por varios altos funcionarios del gobierno de Biden. Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, canceló la visita de 2 de sus principales asesores a Washington esta semana porque Estados Unidos no utilizó su derecho a veto, sino que se abstuvo en el día de ayer en el Consejo de Seguridad, que aprobó por primera vez una resolución que pide un alto al fuego en la Franja de Gaza. Estados Unidos no vetó hoy el nuevo texto que pide un alto al fuego sin la condición de liberar a los secuestrados. Se trata de un claro retroceso de su posición constante en el Consejo de Seguridad desde el comienzo de la guerra, lamentó en un comunicado la oficina del primer ministro. Mientras, en Washington, el secretario de Estado Anthony Blinken recibió al ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, a quien pidió que descarte la invasión terrestre a Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, por las consecuencias humanitarias que esa operación tendría. Según el Departamento de Estado, Blinken trasladó a Gallant el apoyo estadounidense para derrotar a Hamás, pero reiteró su oposición a una operación terrestre en Rafah que pondría en peligro aún más al 1.400.000 personas, civiles palestinos, que se refugian allí. 6 opositores venezolanos se encuentran refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, según confirmó el medio Infobae, de fuentes de la Casa Rosada, la sede de la presidencia argentina en Buenos Aires. Infobae identificó a 5 de los opositores como
Pedro Urruchurtu, Magali Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González, pero no dio el nombre del sexto. Todos estos altos dirigentes del partido 20 Venezuela de María Corina Machado. Según Infobae, la entrada de los opositores en la embajada fue por goteo, cada uno por separado, y comenzó la semana pasada. El expresidente Donald Trump le pidió ayer al gobierno de Israel poner fin a la guerra en Gaza, pese a apoyar su derecho a autodefenderse para lograr la paz y una vida normal para Israel y el resto. Cita textual. Eso lo dijo en una entrevista a Israel Hayom, el medio hebreo más leído en Israel. Yo hubiera hecho lo mismo en su caso, dijo Trump en relación al inicio de la guerra tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre del año pasado, que dejó un saldo de 1.200 muertos. Moscú. El presidente Vladimir Putin aseguró ayer ver una mano negra ucraniana en el atentado terrorista perpetrado el viernes en una sala de conciertos a las afueras de Moscú, donde murieron 139 personas, pese a que el ataque fue inmediatamente reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico. Y los nazis, como es bien sabido, nunca han tenido reparos a la hora de emplear los medios más sucios e inhumanos para lograr sus objetivos. Es una cita textual de Putin en una reunión con miembros de su gobierno y las fuerzas de seguridad que fue transmitida en vivo, en directo, por televisión. Sao Paulo. Los abogados de Jair Bolsonaro afirmaron que el expresidente pasó 2 días hospedado en la Embajada de Hungría en Brasilia en calidad de invitado y para hablar de política con autoridades de ese país. Y subrayaron que cualquier otra interpretación, como pedir asilo, por ejemplo, es ficción. La defensa del exmandatario respondió así a un reportaje del diario The New York Times que reveló que pasó 2 noches Bolsonaro en la legación húngara, 4 días después de que la Policía Federal lanzara una operación contra él y su círculo más próximo por intentar un golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Autoridades del Estado mexicano de Michoacán detuvieron a 5 presuntos sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación en un enfrentamiento a balazos que dejó a 4 policías heridos. La Fiscalía General del Estado informó que el enfrentamiento sucedió en la mañana de ayer lunes en un hotel ubicado en la colonia industrial a 2 kilómetros del centro histórico del municipio de Morelia, ciudad capital de Michoacán. Estados Unidos vinculó ayer al Estado chino con una conspiración para llevar a cabo cibercampañas maliciosas contra la infraestructura crítica, por la que 7 ciudadanos chinos han sido acusados. A los 7 acusados de entre 34 y 38 años se les reprocha ser parte del grupo de piratería APT-31, del que se dice que ha pasado unos 14 años apuntando contra objetivos estadounidenses y extranjeros para promover los objetivos de espionaje económico y de inteligencia de China. Puerto Príncipe. El diplomático Smith Augustin sustituirá a Dominique Dupuy en el Consejo Presidencial de Transición de Haití después de que ésta dimitiera del cargo ante los comentarios machistas y sexistas, las fuertes críticas y las amenazas de muerte recibidas por la única mujer que formaba parte de la institución. Según informaron fuentes locales, Smith Augustin será el nuevo representante de la coalición Compromiso Histórico en el Consejo Presidencial, compuesto por 7 miembros y 2 observadores. Y se suman al menos 12 candidatos a la contienda electoral en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral negó la participación de la Tarjeta de la Unidad y de su candidata, María Corina Machado, así como la propuesta por ella, la doctora Corina Lloris. El gobernador del estado venezolano Zulia, al oeste de la nación, el opositor Manuel Rosales, fue el último dirigente político en postularse como candidato para las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 28 de julio. Lo hizo en la tarjeta del partido Fuerza Vecinal. Bien, habida cuenta de los acontecimientos del día de ayer, vamos hasta Buenos Aires, donde está el politólogo
venezolano Walter Molina Galdi. Walter, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un saludo a toda la audiencia. A ver, tu primera lectura de lo que aconteció ayer. Bueno, lo primero que debo decir es que ahora mismo no podríamos decir con claridad que hay un candidato opositor al régimen de Nicolás Maduro. ¿Y por qué digo esto? No creo que haya ahora, repito, un candidato opositor inscrito porque ninguno realmente de los que está se ha opuesto abiertamente al chavismo. Ninguno tiene o pareciera tener vocación de poder. ¿A qué me refiero? Es decir, más allá de lo que el propio poder les puede dar, es decir, cambiar el statu quo. Y ninguno se ha visto interesado por lo que ha votado la gente, por lo que la gente opina, porque han desestimado por completo lo que ocurrió en la primaria, que fue un hito histórico y que fue sumamente contundente. Hay que recordar, tú ya has tenido en tu programa en varias oportunidades a Alejandro Hernández, editor de La Gran Aldea, que ya hace 17 días exactamente había dicho que algo así era posible que ocurriera. Así que es muy poco probable que esto haya sido de última hora, como está diciendo la propia Un Nuevo Tiempo, sino que es algo que seguramente ya tenían pensado. Eh, eh, Estamos en una situación evidentemente compleja. María Corina Machado acaba de convocar una rueda de prensa para dentro de una hora exactamente. Y la posibilidad de cambiar esta situación, de que ahora mismo los venezolanos puedan tener una candidatura que los represente, a esos 9 de cada 10 que quieren, desean y trabajan por un cambio, pasa por dos dirigentes, por María Corina Machado, que es la líder del país, y por Nicolás Maduro, que tiene las armas. La primera tendría que levantarle la mano a uno de los inscritos ahora, y el segundo, no inhabilitar a esa persona, porque hay un punto acá que poco se ha mencionado. Que no hayan permitido el nombre de Corina Lloris, entre otras cosas, es porque si ella ya estaba inscrita no la podían inhabilitar, porque ella nunca ejerció cargos públicos. Ahora, el resto de los candidatos, a excepción tal vez de Benjamín Rousseau, todos son inhabilitables, si se puede usar esa palabra, porque todos ejercieron cargos públicos, es decir, todos tienen la espada de Damocles encima por parte del chavismo. Te leo un par de párrafos del comunicado de Un Nuevo Tiempo. Un Nuevo Tiempo siempre ha estado firme con la plataforma unitaria y acompañó cada uno de los procesos políticos que nos llevaron a la primaria del 22 de octubre, en la cual fue electa María Corina Machado. Sin embargo, por circunstancias aún no explicadas, las fuerzas opositoras se encaminaban a quedar fuera de la carrera electoral, y algo en lo que hemos sido claros y firmes es que la abstención no es opción. Como partido comprometido con la ruta electoral, aún en las peores condiciones, tomamos una decisión valiente, histórica y responsable. ¿Se entiende? La decisión fue inscribir finalmente, apoyar a Rosales. Pero está el caso de Enrique Márquez, porque fíjate lo que son las paradojas. Rosales se inscribe en Fuerza Vecinal. Y es Enrique Márquez el que va por Un Nuevo Tiempo. A ver, estos dos son los nombres entonces con los que podría jugar alguna opción verdaderamente opositora. Bueno, parecen ser, salvo que haya alguna sorpresa y algunos de los otros 9 inscritos, que fueron los primeros en inscribirse, quiera recibir el apoyo de María Corina Machado, pareciera rondar en estas dos opciones. Ahora, viendo las reacciones de los allegados de María Corina Machado en redes sociales, apenas ocurrió la inscripción de madrugada de Manuel Rosales. Considero, esto es opinión, no información, pero veo poco probable que ella le dé el apoyo a Manuel Rosales. Ahora mismo podría decir yo que hay más probabilidad de que apoye a Enrique Márquez a que lo haga con Manuel Rosales, porque efectivamente, como te decía anteriormente, no fue algo de última hora como ellos lo están queriendo vender. Esto es algo que ya se tenía bastante pensado y bueno, claramente María Corina Machado lo puede tomar como una suerte de traición. Una suerte de traición, además, que no solo sería de parte del propio Manuel Rosales, ¿no? Esto incluiría a otros personajes, como Enrique Capriles, que lo advirtió con esa frase que dijo ayer, o los miembros de este grupo de Fuerza Vecinal. Es fácil saber más o menos quiénes pudieron estar en esta jugada, ¿no? Con el solo hecho de ver las fotos de las últimas ruedas de prensa, tanto cuando anunciaron
las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, como la rueda de prensa de Corina Lloris, hay que ver quiénes no estaban. Precisamente, seguro los que formaron parte de esta jugada. Ahora, como te digo, en pocos minutos María Corina Machado va a hablar. Bien, hay una desazón evidente en buena parte del país. Es otra rueda de la montaña rusa sobre la cual ha vivido la oposición durante un cuarto de siglo. ¿Es esta otra caída más o hay algún elemento a tu entender distinto? Mira, los cisnes negros que le gusta decir mucho a los politólogos, a los internacionalistas, siempre existen, ¿no? También hay que ver, hay supuestamente una información de un 13º candidato que se logró inscribir, no sabemos quién puede ser o a nombre de quién lo pudo haber hecho, eso puede estar por ahí. Creo que las negociaciones van a seguir, yo creo que no se ha acabado. Ahora efectivamente hay mucha desesperanza, muchísima, y con toda la razón. Y la desesperanza además es el motor de todo régimen autocrático, la desesperanza y la represión, que es lo único precisamente que le queda al régimen de Nicolás Maduro. Ahora, la gente no es tonta. Yo creo que hay muchos dirigentes políticos que siguen creyendo que el venezolano es tonto, que el venezolano no sabe lo que ocurre. El valor político de María Corina Machado y que la apoyen como la apoya los venezolanos precisamente es porque no ha hecho las cosas que ha hecho Manuel Rosales. Es porque se opone, es porque quiere acabar con el status quo, es que quiere un cambio real para el país. Por eso es fundamental lo que ella decida hacer, es fundamental, evidentemente, como hablábamos en el programa pasado, lo que ocurra dentro del chavismo y es fundamental las negociaciones con un árbitro llamado Estados Unidos. La verdad es que si no hay una solución a esto, porque la solución no va a ser el 28 de julio, la solución se tiene que dar antes de eso. Lamentablemente, lo que vamos a ver es que esa dramática migración que ocurre de Venezuela va a aumentar. Seguro. Walter, muchas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti por la invitación. Walter Molina Galdi es politólogo venezolano, nos habló desde Buenos Aires. Son las 9:42. Hacemos una pausa. Al regreso, en la votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por primera vez, Estados Unidos se abstuvo, no ejerció su derecho al veto y el Consejo de Seguridad, el órgano más poderoso de Naciones Unidas, ha condenado la situación en Gaza y ha exigido el alto al fuego inmediato. De ello nos ocupamos al regreso. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:45 de la mañana es hora de conversar con Hani Martínez Ward, tu abogada de accidentes. Hani, muy buenos días, ¿cómo estás? Hani. Hola, Muy Hani. buenos días. ¿Cómo estás hoy, Hani? Muy bien, saludos desde Nueva York. Ah, así que estás pasando frío, Hani. Estamos pasando frío porque estamos aquí en nuestras oficinas de Nueva York. Como ustedes saben, hay muchos venezolanos que han acabado de llegar a este estado, necesitan mucha ayuda y los accidentes aquí son peores porque son de personas que son atropelladas, arrolladas, personas en scooter, en bicicleta, así que las lesiones son mucho mayor. Pero recuerden que nosotros tenemos un equipo de 150 personas, ya sea en Nueva York, ya sea en Miami, siempre estamos ahí 24/7 para las víctimas de accidentes. Muy bien. A ver, en Nueva York dijiste las bicicletas, pero también hemos tenido accidentes con bicicletas que ustedes han atendido aquí al sur de la Florida, ¿verdad, Hani? Bicicleta y scooters que ya se ven también en la 826, en la I-95. ¿No se han dado cuenta la cantidad de motocicletas y scooters que hay ahora en nuestras carreteras que en años anteriores no se veían? Pero creo que la cantidad de los seguros van subiendo, el costo de vivir en Miami sigue subiendo y creo que las personas están buscando otras alternativas. Uh-huh. Sí.
Igualmente, en ese tipo de accidentes, si te choca un carro, si te choca un camión, tú tienes derecho a obtener una compensación monetaria, aunque no tengas seguro, aunque no tengas licencia, aunque no tengas documentos. Ajá. A ver, recién llegué del exterior y no tengo absolutamente nada de eso, pero fui víctima del accidente. ¿Tengo derechos, Hani? Exactamente, tienes derecho a hacer un reclamo sin tener documentos, sin tener papeles, sin tener seguro social, sin tener licencia, tienes derecho. Y estamos hablando de un caso como este, hace como 2 semanas que yo lo presenté aquí el testimonio de la radio de un jovencito venezolano que acababa de llegar, Sí. andaba en un scooter y se dio un golpe en la cabeza, tuvo sangramiento, perdió la audición y él al principio no me creía que podía hacer un reclamo, decía, no, abogada, yo estoy aquí, no quiero meterme en problemas legales en este país, quiero que me salgan mis papeles, mejor me quedo tranquilo. Y yo le dije, no te preocupes, tú puedes hacer el reclamo, quédate tranquilo. Y al final hice el reclamo y pudimos obtener $1 millón por ese caso. ¡Wow! $1 millón. Muy bien. Por ello, usted tiene que tener el teléfono de Hani Martínez Ward en la memoria de su celular. Usted no sabe cuándo lo va a necesitar. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Además del sur de la Florida y de Nueva York, ¿dónde más tienes oficinas, Hani? Porque nos escriben de Tennessee, nos escriben de Kentucky, que necesitan tus servicios, Hani. Bueno, saben ustedes que tenemos oficinas en Orlando y, bueno, también en Texas ayudamos. Pero si usted tiene alguna duda de dónde podemos ayudarlo, lo que puede hacer es llamarnos. Si tenemos una licencia en ese estado, lo vamos a poder ayudar. Si no, le vamos a poder referir al abogado correcto, especializado en accidentes, lo más importante, porque el abogado que se especializa en accidente ya tiene un historial con la compañía de seguro, mientras un abogado que hace un poquito de todo, inmigración, bancarrota, familia, la compañía de seguro no va a tomar ese caso en serio, no tiene el historial de ir a juicio final y usted es el que va a perder en esa compensación monetaria. Por eso busque a Hani Martínez Ward y solo a ella, que está especializada en accidentes. 855-DOLOR-55. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Hani, muchísimas gracias por atendernos y abrígate bien, ¿ah? Así, ando aquí con muchos abrigos y hasta orejeras, porque el frío es tremendo. Muy bien. Hani Martínez Ward, 855-DOLOR-55, tu abogada de accidentes. 9:50. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Floralicia? Bueno, César, la Corte Suprema escuchará hoy argumentos orales en un caso intensamente observado que podría limitar el acceso a la píldora abortiva mifepristona. Un grupo de médicos antiaborto está desafiando las medidas tomadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos en los últimos años para hacer que el medicamento esté más disponible, incluidas reglas que permiten que los proveedores de telesalud lo receten y lo entreguen por correo. Las consecuencias podrían ser profundas, especialmente en los estados donde el aborto está prohibido después de Roe, de la eliminación de Roe versus Wade. Bien, veremos qué ocurre. Gracias, Floralicia. 9:50. Estados Unidos se abstuvo, no ejerció su derecho al veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se volvió a discutir el tema del cese al fuego inmediato en Gaza. Netanyahu montó en cólera y dijo que esa decisión de Estados Unidos le da esperanzas a Hamás. Se reúne el ministro de Defensa con Anthony Blinken en Washington y el secretario de Estado le dice, usted sigue contando, Israel sigue contando con todo el apoyo de Estados Unidos, Israel lo cuenta con ello, pero no entren por vía terrestre en la ciudad de Rafah porque la
el costo humanitario será altísimo. A ver, ¿qué significa esto? Que haya esta tensión entre Israel y el que ha sido históricamente su gran aliado. Vamos hasta Júpiter, donde está Luis Fleischmann, internacionalista y cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Luis, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer siempre estar contigo aquí, César. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué esta tensión entre los aliados prácticamente siameses que eran históricamente? Bueno, yo creo que en el último caso que tú mencionaste, que fue el veto de Estados Unidos la abstención de Estados Unidos Sí. ayer en la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creo que hubo una sobrereacción por parte de Netanyahu. Ujú. Porque ¿qué es lo que dice esa resolución? Esa resolución llama a un cese de fuego por el periodo de Ramadán, que en realidad culmina en 2 semanas. Ya llevamos más de 2 semanas dentro del Ramadán, que empezó el 10 de marzo. Y la segunda ordena la liberación de todos los rehenes. Lo que no hace es relacionar o conectar entre los dos. O sea, no condiciona el cese de fuego a la liberación de los rehenes. Ese es el argumento. Y por otro lado, no condena a Hamás como debería condenarlo, obviamente porque China y Rusia protegen a Hamás. Pero yo creo que incluso con esta resolución, la reacción de Netanyahu fue exagerada y yo diría que poco diplomática, porque en realidad, como dije antes, en poco tiempo puede reanudar el cese de fuego y puede negociar el tema de Rafah, o sea, de Rafah, porque Sullivan le dijo como que ellos no están en principio en contra de la eliminación de Hamás, pero ellos piensan que deberían tener otra forma de eliminar a Hamás que no sea entrando a Rafah. Yo todavía no sé cuál es la forma que el gobierno norteamericano, la administración norteamericana quiere, pero da la impresión de que ahí está la fuente de las tensiones, eso a nivel técnico, a nivel específico. El problema de la reacción de Netanyahu es que fue totalmente emocional, porque tiene también sus orígenes en el discurso de Chuck Schumer, que en realidad llamó al primer ministro a renunciar, y yo creo que esto ha sido más grave aún que la abstención de Estados Unidos en las Naciones Unidas. No necesariamente porque muchos israelíes estén de desacuerdo con Schumer, en el sentido de que Netanyahu se tiene que ir, o sea, las fallas del 7 de octubre fueron muchas, sino por el hecho de que da una impresión de que Israel es culpable, es el único culpable de toda esta crisis, cuando en realidad hay cada vez más amnesia con respecto a lo que sucedió el 7 de octubre y por qué es que Israel está llevando a cabo esta campaña militar. Fíjate. Esa es la gravedad del discurso de Schumer. Luis, hay un detalle interesantísimo. En los tiempos que corren luego de la globalización, estés o no de acuerdo con ella, el problema es que la comunicación ahora marca y decide todo. Era muy distinto en la Segunda Guerra Mundial, cuando dependías de un despacho de un corresponsal de guerra que a lo mejor llegaba o no llegaba, y a lo mejor tenías la fotografía fidedigna o no. Hoy en día la comunicación es inmediata, llega a todas partes y te llega por todas partes. Históricamente, Occidente siempre ha estado con Israel. Lo estuvo en la Guerra de los 6 días, lo estuvo a lo largo de todos los procesos. Sin embargo, esa tendencia ha ido cambiando. Es cierto, el mundo árabe ha permeado en organizaciones multilaterales, Naciones Unidas y demás, pero se ha llegado al caso actual de la Franja de Gaza, donde por estrategias comunicacionales, no sé cómo definirlas, el hecho del 7 de octubre ha pasado al segundo lugar. Y toda la opinión pública mundial está cada vez más adversa a la postura de Israel posterior al 7 de octubre. Para muchos, eso es culpa del señor Netanyahu. Me gustaría tu punto de vista con relación a esto. ¿Por qué
la solidaridad con Israel ya no es tan automática como lo fue históricamente. Bueno, te voy a corregir un segundo, César. Por favor, adelante. Eh, Pese al Holocausto, es verdad que hubo simpatía, pero esa simpatía no fue tan absoluta como tú dices. Por ejemplo, inmediatamente después de la declaración de independencia de Israel, Gran Bretaña hace alianzas con los países árabes. Sí, cierto. Estados Unidos, si bien apoya la creación del Estado de Israel, Harry Truman, en el momento que Israel declaró independencia, apoyó, pero a la vez hubo un embargo militar, ¿verdad? Y en la guerra del 67, por ejemplo, Estados Unidos no fue el principal suministrador de armas a Israel, sino que fue Francia por una relación especial que había en aquel momento con Francia, que después fue abandonada. Incluyendo, recordemos, el discurso famoso de Gaulle, que dijo que el pueblo, después de la conquista, después del triunfo en la guerra, la victoria en la guerra del 67, dijo que el pueblo judío era un pueblo arrogante. Vale, Creo la que... precisión es pertinente, muy, Sí. muy pertinente y te la agradezco, Luis. Pero viniendo ahora. Está bien. Está bien, uno no tiene por qué estar al tanto de todo. Si supieras la cantidad de cosas que yo no sé, mejor ni hablar. Muy bien, sigamos. Bueno, entonces, entonces continuando con esto, se genera a partir de la guerra del 67 un movimiento apoyado por la Unión Soviética y obviamente también por la OLP, que en aquel momento resurge después de la guerra del 67, donde la OLP genera una ideología equiparando a Israel con un país colonialista, ¿verdad? Con la vieja colonia, donde ya los países se habían independizado, emancipado de las colonias. Por eso hasta el día de hoy persiste el argumento de que Israel es un estado colonial, cuando en realidad Israel fue construido por gente que se escapaba de persecuciones, que estaba más bien preocupada por el antisemitismo, como que no había futuro para el pueblo judío dentro de las naciones. O sea, no tiene nada que ver con un movimiento colonialista. O sea, los judíos trabajaron muy fuerte y adquirieron tierras en Israel y las cultivaron también. Hoy en día, o sea, se sigue hablando de tierras robadas y esto ha generado una ideología que ha aprendido mucho dentro de la izquierda progresista. Y hoy en día lo que sucede, y tú hablaste de los medios de comunicación, los medios de comunicación muy frecuentemente se coaligan con un sistema de propaganda que está distorsionado. Y ese es el problema. No solamente a nivel macro, ¿verdad? Donde se citan, por ejemplo, el movimiento de desinversión y boicot a Israel, que habla también del elemento colonial, ocupacional, etcétera, etcétera. Y los medios de comunicación a veces le dan eco a esto. Por ejemplo, no dicen que la ocupación de Gaza se terminó en el año 2005, ¿verdad? No dicen que Israel se retiró de territorios para hacer paz con Egipto. No dicen que los palestinos rechazaron varias ofertas de crear un Estado palestino y llegar a una paz entre Israel y Palestina. Todo eso también se ha olvidado, no solamente el 7 de octubre, sino cuando Clinton salió de Camp David culpando a Arafat del fracaso de las negociaciones allá en el verano del 2000. O sea, los medios de comunicación, por otro lado, otra cosa que yo lo noté y lo noté mucho en el New York Times, es que, por ejemplo, ellos contratan periodistas locales en Gaza y hablan con locales gazatíes, lo cual esa gente vive bajo un régimen de terror de Hamás. Entonces van a decir lo que Hamás quiere que ellos digan, sea por autocensura o sea por orden estricta de Hamás. Entonces eso no lo toman en cuenta. Entonces vos lo que ves cuando abrís el New York Times es una serie de distorsiones que a veces uno no puede creerlo, ¿verdad? Son distorsiones que también se reflejan en la academia. Hoy en día hay muchos académicos reclutados ideológicamente. Bueno, el caso de Harvard, ¿no? Por ejemplo. Ahora... y de varios académicos que en realidad escriben ideología en lugar de escribir, digamos, artículos o opiniones académicas. Perdón, sí. César. En definitiva, Luis, porque ya el tiempo se nos vino encima, ¿qué va a ocurrir? Porque Estados Unidos no va a ceder
en esta postura, y el señor Netanyahu, como tú dijiste, está actuando muy venáticamente, ¿no? Muy de manera emocional, y así no se solucionan las cosas. Estoy totalmente de acuerdo que Netanyahu no es el hombre para dirigir el país en este momento. Necesitamos una cabeza fría. Israel también necesita mejor explicar las cosas. Por ejemplo, hay ayuda humanitaria. Si hay ayuda humanitaria, bueno, muéstrenlo con claridad, porque negar acusaciones es algo que cualquier dictador puede hacer. Claro. Sin embargo, Israel Israel ha dado ayuda humanitaria y tienen que dar los datos de eso. Lo mismo con respecto a la cantidad de muertos que hubo. O sea, en este momento se acusa a Israel de genocidio, pero tú fíjate, se dicen que hay 30.000 muertos, es lo que dice Hamás. 13.000 de ellos son terroristas de Hamás. Significa que hay una proporción de 1 a 2.5, o sea, un combatiente por más o menos 2,5 civiles, cuando en realidad el promedio de en guerra urbana es un militar por cada 9 civiles. O sea, Israel en realidad está haciendo un trabajo mejor. Todo esto Israel no lo está logrando explicar, o el mundo no lo quiere escuchar. Una de dos. Una de dos. Por otro lado, necesitamos a alguien que mantenga las relaciones con Estados Unidos, porque vamos a decir la verdad, Israel depende de Estados Unidos. Se puede buscar confrontaciones gratuitas. Es que ese era el punto. Creo que en este momento hay una confrontación gratuita. Schumer estuvo pésimo, estoy de acuerdo. Y Biden, algunas declaraciones de Biden también son pésimas. Y el Partido Demócrata en este momento está totalmente distorsionado por ideología. Pero aún así es responsabilidad de Israel de mantener una buena relación con Estados Unidos. Y no lo ha hecho. Y por otro lado, creo que tiene que haber un proceso de educación con respecto a qué es Hamás y qué es... en este momento los grupos terroristas de alcance global están envalentonados. Fíjate lo que pasó en Rusia, en Moscú el viernes. Sí, señor. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Un placer, César, siempre contigo. Gracias. Luis Fleischman, desde Júpiter, cofundador del Palm Beach Center for Democracy and Policy Research. Ya regresamos con el foro. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión. Hablamos en contra del bullying, condenamos el bullying. Sin embargo, todas las críticas son hacia el que practica el bullying y en defensa del joven, del niño, que es víctima de ese acoso, de ese bullying. Pero ¿qué pasa si el acosador es mi hijo? ¿Qué pasa si el que practica el bullying es mi hijo? Porque los mensajes son a los padres del niño acosado. Pero ¿y si es mi hijo? ¿Qué debo hacer? Este es nuestro tema en el día de hoy. En Caracas está el destacado educador, orientador, fundador de SECODAP, Fernando Pereira. Fernando, muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un abrazo, querido César Miguel, para ti y para toda la audiencia. Y en la ciudad de Guayaquil está el psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes, Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Un gusto estar acá y sobre todo en presencia del SECODAP, que es importantísimo. Muy bien. A ver, ¿qué pasa si el que acosa es mi hijo? ¿Qué debo hacer? Comenzamos con Fernando Pereira. Oye, César, esa es una pregunta dilemática. Nosotros que casi a diario estamos en diferentes centros educativos de todos los estratos sociales y realidades, pues siempre al hablar del tema, como lo mencionabas en la introducción, los que se hacen presentes son los padres de los niños que son víctimas, quienes participan en las actividades están relacionados justamente con esos chicos que reciben la violencia y en muy pocos casos las familias de ese niño, de ese adolescente que es el agresor, el acosador, se apersonan, se manifiestan interés por conocer qué es lo que está sucediendo. A veces en una primera reunión puede ser que
la información los tome de sorpresa y se están enterando, ¿no? Pero es muy común que a partir de allí haya pues una banalización y descalificación de lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer? Escuchar. Cuando nos planteen este tipo de situaciones, pues no desentendernos, no decir que mi hijo no es así, que en la casa él no es así, que eso es que lo tienen etiquetado, que está estigmatizado, sino que tendríamos que tener una actitud de apertura, que en muchos casos es dolorosa, ¿no? A veces no es fácil reconocer cuando te dicen que tu hijo o tu hija le hace daño a otro, ¿no? Ahora, dependiendo de si yo estoy abierto a reconocer esa situación y ver qué podemos hacer, pues hay un pronóstico que se abre con posibilidades positivas. Ahora, si tu respuesta es, mi hijo es así, lo apoyo, eso que para lo que me están convocando, vaya tontería, me hacen perder una mañana de trabajo para decirme algo que es una cosa, una superficialidad, la generación de cristal, estos chicos de hoy en día que no se les puede decir nada, entonces los maestros Ahora, deben estar en capacidad de abordar estas cosas. ¿será que eso último que estás diciendo, Fernando, será que están de acuerdo algunos padres de los niños buleadores o acosadores en que sus hijos sean así? La pregunta la afino un poco más y es para Javier Martínez Rodríguez. ¿Qué hace que un niño o un adolescente sea un acosador? Bueno, justamente hay varias razones por las que un joven puede llegar a eso y esa es una principal hipótesis, por lo cual no es buena la idea de, si nos enteramos de que está incurriendo en esta actitud, salir como que a negarlas o a culpabilizar de una vez, sino entender el por qué. Es mucho el caso que se presenta donde el joven que agrede ha sido agredido, es una revictimización, sea en el hogar o sea en la misma escuela, que ha sido víctima de bullying por parte de otros y él está repitiendo el patrón. Entonces, el ir más allá de entender el por qué está cayendo en eso es un paso fundamental y para eso tenemos que escuchar. Pero es un punto, ya Fernando, importante, tiene que ver con la actitud de los padres de aceptar, bueno, si mi hijo está incurriendo en esto, ¿qué está pasando? ¿Hasta qué punto puede que yo esté incurriendo en esto también en el hogar y lo estamos negando y lo estamos desacreditando? O no he visto señales de que mi hijo ha estado siendo víctima de estas actitudes por parte de otros. A ver, Fernando, referiste a la generación de cristal de ahora, como si el bullying fuese un problema contemporáneo y que nunca antes existió. ¿Cómo ha sido históricamente esta situación en las escuelas? No, hemos tenido, por supuesto, una situación donde el bullying es una forma de relación, es una forma de control, de mostrar el poder de un estudiante sobre otro, y por supuesto que es un fenómeno que ha existido a lo largo de los años. Cerca de 40 años, pues la persona que definió el término de bullying y que caracterizó lo que hasta el día de hoy fundamentalmente entendemos sobre este tema, pues fue hace 40 años. Entonces, a veces en las actividades que realizamos, alguna gente trata de quitarle fuerza diciendo, no, eso es una moda de hace unos años, unos artistas que han hablado del tema o que las redes sociales. Entender que todo ese tipo de conductas, César, es el fenómeno de violencia ha existido, pero sin duda en los últimos años las redes sociales le ha dado pues una notoriedad, lo ha llevado a otro nivel, ha permitido que muchísima gente se pueda enterar, se pueda revictimizar a ese chico que ha sido acosado o acosada. Entonces, asumirlo, no banalizarlo, que es lo que te digo, todavía encontramos
adultos, familias, pero también docentes, que de alguna manera banalizan y te dicen, eso siempre ha existido, pero en nuestros tiempos lo arreglábamos con unos golpes en la salida de la escuela y ya no pasaba más nada, ¿no? Entonces, de alguna forma, simplificamos las consecuencias que a veces ese tipo de hechos tuvieron incluso Sí. sobre nosotros mismos y la forma en que nos relacionamos y nos tratamos, y lo trasladamos a los chicos de hoy como quitándole fuerza a formas de violencia que son intolerables y que evidentemente en algunos casos pues generan heridas muy profundas, Sí. emocionales, que llevan a los chicos, que le generan consecuencias drásticas, ¿no? Entonces, cuidado con quitarle importancia y decirle pues que cada niño resuelva como pueda, Sí. porque eso lo va a hacer más fuerte. ¿Qué le sugieres a los padres, entendiendo que el padre de un niño acosador no quiere que su hijo sea acosador? Porque si está de acuerdo en que su hijo sea así, pues dudo que haya mucho que hacer. Pero ¿qué recomiendas, Javier? Bueno, en primer paso, tomar un puesto de humildad, de decir, bueno, mi hijo está haciendo esto, vamos a hablar. Y el hablar muchas veces desde fomentar la empatía de qué lo está llevando a eso, porque si se trata de que él se ha sentido así en algún momento, ha sido acosado, ha sido víctima de bullying, él ya tiene una herida de que sabe cómo se siente el maltrato. Entonces, si vamos a hablar y podemos tratar de poner el foco en cómo se está sintiendo esta persona a quien tú estás victimizando, puedes conectar con el malestar del otro. Entonces, ahí muchas veces es donde se puede lograr el proceso de empezar a sanar y de rectificar cosas. Si veo que estoy repitiendo eso que me hicieron a mí, que me hizo sufrir, que me dejó una marca, y le estoy generando a otros ese sufrimiento, ahí el joven puede empezar a reconectar un camino más desde la sanación y no desde la venganza, que tal vez en estos patrones muy antiguos de que, bueno, si a mí me lo hicieron, yo se lo tengo que hacer a otro. No, pero no necesariamente. Podemos cortar el ciclo y darle protagonista al joven que ha sido víctima en cortar un ciclo es algo que ayuda, porque los hace sentir útiles ante algo que en el momento los sobrepasó y que pueden dejar una marca importante en la vida de otro de una manera positiva. Nos escribe María Fernanda Mazzarelli desde Buenos Aires. Dice, siempre ha existido el bullying, pero en la actualidad tenemos ciberbullying. Es decir, antes era una persona que está allí y uno podría defenderse, pero ahora es una circunstancia muchísimo más difícil. Como decía Fernando, antes se resolvía, bueno, te espero en la salida y se corría la voz. Pero ahora no, ahora la situación va hasta la casa y están las redes. Ya para concluir, porque el tiempo se nos vino encima, me gustaría oír tu opinión al respecto. Fernando. Sí, el tema de las redes y del ciberbullying tiene un impacto, pues que como decíamos, lleva el fenómeno a otro nivel. Una de las características fundamentales para que se tipificar el bullying es que sea una agresión que se repita, que no es un hecho aislado, sino que es sistemático, permanente. El ciberbullying puede, con una sola publicación, un solo video, ya en sí mismo convertirse en un ciberacoso en la medida en que le puede generar con ese video viral o esa imagen viral la cantidad de gente, comentarios, replicaciones alrededor, pues que ya en sí mismo puede generar un daño devastador. Entonces, es mucho más el abordaje que tenemos que hacer en cuanto a la ciudadanía digital, la responsabilidad digital de nuestros hijos, de los que acosan, de los que están en el entorno, que ciertamente pues implica mucho más de la familia, César, como decía Javier anteriormente, que a veces es porque el chico copia el modelo de lo que hacemos en casa, que está naturalizado y agrede porque nosotros agredimos, y en otros casos encontramos que es porque está solo, que es porque no tiene límites, que es porque
sencillamente no tiene a su alrededor ningún adulto que le pueda servir de referencia, ¿no? Entonces, reconocer en todos los casos cuál es nuestra situación y pues con valentía de alguna manera abordarla y buscar ayuda cuando consideremos que es necesario, pues no desmerita a nadie. Fernando, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. César, un abrazo para ti y para Javier. Muchas gracias. Y Javier, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Muchas gracias por la invitación. Siempre a la orden y saludos a todos. Javier Martínez Rodríguez es psicólogo, psicoterapeuta de adolescentes, nos acompañó desde Guayaquil, y Fernando Pereira es educador y cofundador de Secodap, habló desde Caracas. Una pequeña pausa. Al regreso volvemos a Ecuador, pero no a Guayaquil sino a Quito, para ocuparnos del estado de violencia en este país, luego de, son ya 77 días con estado de excepción y recién el asesinato de la alcaldesa más joven del país, de apenas 27 años. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:23. Se acerca el verano y Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322. 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. 954-433-1322. 954-433-1322. Vamos ahora a la ciudad de Quito. Allí está el periodista Jean-Paul Bardellini. Jean-Paul, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en esta mañana. César Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo desde la capital del Ecuador, el centro del planeta, con bastante frío desde acá, así que un abrazo caluroso para todos quienes nos escuchan a través de tu programa. A ver, muy impactados por el asesinato de esta joven Brigitte García, de apenas 27 años, y ya era alcaldesa. ¿Qué hay en torno a este crimen, Jean-Paul? Lastimosamente es otro caso más que enluta al país, este asesinato. Por el momento la policía lo que ha intentado descartar es que se trate de un crimen pasional, como en las primeras horas se había hablado. De hecho, incluso el presidente Daniel Noboa, en una locución ayer ante las Fuerzas Armadas, dio un discurso, ya que Estados Unidos entregó una donación al país, un avión C-130, un avión de transporte militar para la lucha contra el narcotráfico, y el presidente Daniel Noboa dijo que lamentablemente la infiltración del narco en Ecuador también está llegando hacia el sector público, a lo público, y que pronto se tendrá mayor información. Así que este asesinato, estilo sicariato, la policía lo que conoce es que al principio se creía que habían sido interceptados por otro vehículo, pero según los informes de balística que hemos podido conocer, los 4 disparos que cegaron la vida de la alcaldesa Brigitte García y de su director de comunicación, Jairo Lor, se realizaron dentro del vehículo. Entonces el asesino, el sicario, estuvo dentro del vehículo. Lo que se está investigando ahora es si fue una persona que subió a la fuerza, si era alguien conocido que iba con ellos o demás. Aparte, en las últimas horas, en ese mismo municipio, 2 personas vinculadas a ese municipio, a esa alcaldía, han sido también asesinadas. Entonces todo esto hace pensar
que tiene que ver con algo de las bandas criminales de narcotráfico que operan en el Ecuador, tendrían que ver con este lamentable crimen que vuelve a prender las alarmas, César Miguel. Recordemos que Ecuador está en estado de guerra, ya por 2 meses, el estado de excepción y estado de guerra contra las bandas criminales y terroristas ha sido extendido 1 mes más por parte del presidente de la República, y eso ha permitido que los militares estén en las calles. Sí. Más de 125,000 operativos, más de 75,000 detenidos, de los cuales muy pocos, el 30% está procesado por la justicia, 135 procesados por terrorismo, el resto por A o B razones vuelve a recuperar libertad, y eso mantiene preocupados a las fuerzas militares y policiales, porque se hacen los operativos, se detiene a personas con pruebas, y en el sistema judicial, por alguna argucia, recuperan prontamente la libertad. Y eso es lo que más nos preocupa aquí en Ecuador. La joven García era alcaldesa de San Vicente. Tengo entendido que es una ciudad costera, era una ciudad grande, cerca de Guayaquil, lejos de Guayaquil, es centro del narcotráfico, porque la costa ya levanta suspicacias, ¿no? Sin duda que sí. San Vicente es una ciudad pequeña, está en la provincia de Manabí, que es por el momento en donde se concentra la mayor presencia del narcotráfico del Ecuador por sus capacidades. Tiene gran cantidad de ciudades pequeñas, costeras, de pesca artesanal todavía, que permiten que a través de lanchas rápidas se abastezca a los botes un poco más grandes del narcotráfico. Por decirte algo, hay varias investigaciones que hablan de que al menos el 40% de los pescadores artesanales en las costas de Manabí, en Ecuador, son extorsionados o para pago de seguridad por parte de las bandas criminales, o les obligan a utilizar sus botes para transportar droga y pertrechos para los narcotraficantes. A la larga, la gente se le obliga a trabajar para los narcos. Esa es la realidad de estos pueblitos en la costa del Ecuador. San Vicente, como está en Manabí, está aproximadamente a unos 600 kilómetros de Guayaquil, que es el gran centro de exportación de droga, ¿no? El Ecuador en el último año ha logrado capturar casi 200 toneladas de drogas en el 2023, y en lo que va de este año ya estamos cerca de las 160 toneladas. Así que el tráfico de drogas se va incrementando sin duda. ¿Y esto por qué? Porque en Colombia también se ha incrementado en el 12%. ¿Sabes cuántas toneladas de cocaína colombiana han sido detenidas del año pasado? 740. Dios. A estas cifras que te estoy dando hay que sumar que hay que multiplicar entre 8 y 10. O sea, por cada tonelada detenida pasaron entre 8 y 10. Si capturaron 700 toneladas en Colombia y 200 en Ecuador, imagínate el tipo de negocio y el calibre del negocio que estamos hablando. Cientos de miles de millones de dólares. Dijiste, Jean-Paul, el Ecuador está en guerra, son ya 78 días en estado de excepción, con el ejército en la calle. El ecuatoriano, sea en la sierra, en la serranía o sea en la costa, ¿cómo se está sintiendo? ¿Seguro? ¿Acosado? Porque claro, de a poco vamos perdiendo esa calma que se logró generar en los primeros días con los militares en las calles. ¿Por qué se va perdiendo? Porque esta no es una lucha de corto plazo, y para mí ese es un problema que está sufriendo ahora el gobierno. El éxito de las primeras semanas de pacificar el país le llevó a la convocatoria de consulta popular y a vendernos que la seguridad ya estaba casi ganada. Yeah. Y eso al poco tiempo se está revirtiendo. ¿Por qué? Porque cuando tú luchas contra las bandas criminales de este tipo, se da el efecto balón que conocen los expertos en criminalística. Tú presionas en un lado y en otro lado empiezan a aparecer. Entonces, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos están cambiando de un lado a otro. Pero además, César Miguel, la tasa de crímenes violentos en Ecuador, que llegó a 44 por cada 100,000 habitantes a finales del año pasado, simplemente se paró. ¿Por qué? Porque la principal tasa de homicidios era entre bandas criminales, que unas dependen del cartel de Sinaloa, otras dependen del cartel Jalisco Nueva Generación de México, otras que tienen origen con los Bacrins colombianos o con la mafia albanesa, que es la otra gran que opera en esta parte del continente. Todas estas estaban luchando por el control de las rutas, entonces se estaban matando, entre comillas, entre ellos. Cuando el Estado actúa de forma fuerte, ya dejan de pelearse entre ellos y empiezan a combatir al Estado. Entonces hemos tenido, lamentablemente, el viernes pasado, un cabo segundo de inteligencia del Ejército del Ecuador falleció en una emboscada puesta por un grupo criminal en la frontera
con Colombia. Por eso también bajó la tasa de criminalidad. Ahora los narcotraficantes tienen un enemigo común que combatir, que es el Estado ecuatoriano, y dejaron de pelearse por el control del microtráfico en las esquinas. Jean-Paul, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Muchas gracias, siempre es un placer poder conversar con ustedes y compartir un poco de la información que se genera desde Ecuador. Un abrazo. Jean-Paul Bardellini, periodista desde la ciudad de Quito, 10:33. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César Miguel, un caza ruso MAIG-31 interceptó este martes 2 bombardeos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobre el mar de Barents, los cuales cambiaron de rumbo tras el acercamiento de la aeronave rusa, informó el Ministerio de Defensa de Rusia. Según Defensa, ante la aproximación del caza ruso, los bombarderos estratégicos cambiaron el rumbo, el avión ruso volvió a su base, no se permitió la violación de la frontera de Rusia, añadió el Departamento de Defensa. El mando ruso recalcó que el vuelo de caza se realizó respetando estrictamente las normas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales y respetando las medidas de seguridad. Rusia informa periódicamente de este tipo de incidentes en las cercanías de las fronteras rusas. El más reciente tuvo lugar en el Mar Negro cuando un caza ruso Su-30 interceptó un avión espía y 2 cazas británicos. Bueno, el detalle es que en los tiempos que vivimos, con la crispación actual y un par de guerras realmente cruentas y encendidas, ese tipo de noticias preocupa muchísimo. Muchísimo. Sí. Oye, ¿y ninguna noticia de la rueda de prensa? Todavía no ha empezado la rueda de prensa. Prometemos que sí, durante lo que queda de programa comienza, pues nosotros vamos a transmitir parte de esa rueda de prensa con María Corina Machado. Muy bien, gracias, Flor Alicia. El temor en Estados Unidos, por ejemplo, es que la crisis venezolana pueda hacer que, de continuar esta crisis y de agudizarse y de agravarse, haga que más y más venezolanos salgan del país buscando la frontera norte, buscando lo que en Estados Unidos es la frontera sur, en realidad, la frontera con México. Eso supone el paso por el Darién, supone una situación terrible. Lo cierto es que en la situación tal y como está, no ha cesado para nada la migración, la salida de venezolanos por la frontera colombiana, buscan la frontera del Darién para tratar de allí de llegar a Panamá y subir por Costa Rica. Leo esto: más de 100.000 migrantes ha cruzado el Darién en lo que va de año. Estamos en marzo. Esto según las autoridades panameñas. Y de esos 100.000, la mayoría siguen siendo venezolanos. La periodista Natalia Angulo de El Pitazo ha seguido la pista, ha venido siguiéndole el pulso a esta migración de venezolanos por el Darién. Vamos a Maracaibo para hablar con ella. Natalie, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de los venezolanos saliendo por la frontera de Colombia para ir al Darién? Bueno, hay la situación de, si vemos las cifras que nos presenta Migración Panamá, la migración no ha cesado, sobre todo la migración de venezolanos, como lo decías, cada vez el porcentaje es mayor y a inicios de año, si las autoridades panameñas pensaban que la migración iba a ser 20% superior que el año pasado, donde 520.085 migrantes cruzaron el Darién, pero que 328.650 eran venezolanos. Esta vez, en este contexto político actual, puede ser un poco mayor. Lo que vemos y notamos, por ejemplo, en Venezuela y casos, sobre todo en Maracaibo, que es una ciudad fronteriza, es que los venezolanos siguen mirando el Darién como su opción porque es su opción económica.
la que los lleva en medio de la desesperanza poder migrar hacia los Estados Unidos. Ese desespero viene obviamente promovido por la crisis económica, pero también vemos que estos migrantes no solamente podrían ser venezolanos que estén en Venezuela, sino venezolanos que han migrado a países de Sudamérica y serían esta su segunda migración, que ya en esos países de Sudamérica no es un rentable o estable estar allí, pero tampoco es una opción para ellos regresar a Venezuela. Entonces buscan adentrarse en el Darién, tomar esa travesía pese a los riesgos que ello implica y irse hacia los Estados Unidos buscando esa estabilidad y el Darién, como repito, sigue siendo una opción para estos venezolanos, sobre todo porque es una opción económicamente viable para poder llegar hasta los Estados Unidos. De hecho, hemos tenido conocimiento de familias que estaban repartidas por el mundo entero y se han reunido en Estados Unidos en medio de esta ola migratoria que no cesa, pareciera que no cesa. Dices, Natalie, que el paso por el Darién es rentable. ¿Cuánto cuesta atravesar el Darién en promedio? Entre 400, 300 dólares, todo depende del camino más corto o más largo. Si vas a adentrarte por el Darién, pasar los 7 días desde Necoclí hasta Panamá, hay rutas, por lo que nos han contado algunos migrantes que lo han hecho, te pueden costar entre 300, 350, 250 dólares. Pero si de pronto tomas las embarcaciones que te llevan un poco más cerca de la frontera y apenas vas a estar entre 2 y 3 días en el Darién, eso te incrementa el costo. Pero sigue siendo más económico que, por ejemplo, lograr conseguir un sponsor en Estados Unidos para poder migrar por los aeropuertos, que además eso cada vez también va más en aumento. Lo que pasa es que no hay como una contabilidad de esa migración por aeropuertos. Dios, una vez que entraste al Darién, porque todas las historias que hemos oído son terribles, son infernales, ¿sigue siendo el mismo panorama tan peligroso? ¿O se ha agravado o se ha corregido algo? ¿Qué sabes, Natalie? Hasta con las personas que hemos podido comentar, cada experiencia es única, cada persona lo vive de una manera distinta, pero siguen los riesgos. De hecho, el gobierno de Panamá lo ha alertado, la ONG Médicos Sin Fronteras lo ha alertado, siguen las violaciones, siguen los robos, siguen los secuestros, y cada vez son más los migrantes que se atreven a denunciarlo y a comentarlo, pero bueno, cada vez esa desesperación de esos migrantes por llegar a tener una estabilidad y por llegar a los Estados Unidos hacen caso omiso a todas esas experiencias negativas que hay en el Darién. Ya. Natalie, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Siempre a la orden. Natalie Angulo, periodista del Pitazo desde la ciudad de Maracaibo. Cada vez que hablo del Darién recuerdo vívidamente las palabras de la periodista argentina Carolina Moroso, quien entró en el Darién, y ella estuvo de corresponsal en Venezuela mucho tiempo y conoce bien la situación venezolana, y decía Carolina, nadie se interna voluntariamente en un infierno si no viene de otro infierno. Y esto, después de los últimos acontecimientos, quizás se agrave aún más. Ese es el detalle. El reloj indica 10:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos, pendientes de la rueda de prensa que ha prometido María Corina Machado allá en Caracas. Esto es En Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Esta noche a las 9 por TVV Network con Gladys Rodríguez, nuestra querida compañera Gladys Rodríguez, con un programa por demás interesante
y variados siempre en la actualidad y en la noticia. 9 de la noche, hora del este, por TVV Network. Ya que hablábamos del Reino Unido, la Casa Real Británica, tensos y desagradables, con primero la fotografía de la señora Middleton y sus 3 hijos, luego de una ausencia larga porque se había sometido a una operación. Solo publicaron la foto y de inmediato las agencias más importantes, noticiosas, dijeron: esa foto está manipulada y no la vamos a mostrar. Después, para tratar de remediar el entuerto, sale un video supuestamente tomado por un turista portugués, donde la pareja va de compras en un mercado al aire libre. Y vino la cosa peor: esa no es Kate, etc. En el ínterin, pues, se desata en la industria del rumor, habida cuenta que estamos hablando de la princesa de Gales, de una señora joven, bella, muy querida por los británicos, la esposa del futuro rey. Pues eso se volvió un desastre comunicacionalmente hablando. ¿Qué pasó allí? Todo se cayó, todo acabó cuando apareció la señora Kate en un banquito, demacrada, diciendo la verdad: tengo cáncer. Vamos a Caracas. Allí está Andreina Aguiar. Ella es consultora internacional y es especialista en branding, comunicación estratégica y mercadeo. Ella es la creadora de la metodología del brand telling. Como experta en comunicación, Andreina, ¿qué le pasó a la Casa Real Británica? ¿Por qué ese error que les ha causado tanto daño? Gracias por estar con nosotros, Andreina. Estás en mute, Andreina, no te estamos escuchando. A ver. ¿Cómo estás, César? Muy bien. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Mira, sí, escuchándote, definitivamente yo considero sí hubo errores de comunicación porque hubo una falta de transparencia. Generalmente cuando nosotros hablamos de comunicaciones estratégicas, implica hablar en el momento correcto, con el mensaje correcto. Y bueno, hubo una crisis de credibilidad, falta de confianza, lo que produjo toda esta situación de escepticismo, de crítica, incluso hasta de teorías de conspiración, y aún más se iba, todo lo que tú estás comentando, aumentaba aún más la controversia. Y la primera norma que yo comento siempre cuando uno comunica es no quedarse callado, no dejar que los rumores empiecen a tomar forma. Siempre digo, y lo aprendí de mi gran profesor Ramón Piñango en el IESA, ellos nos decían siempre: los rumores son como nubes. A medida que van aumentando, obviamente van creciendo más, y bueno, y eso en cualquier momento viene la tormenta. Entonces, definitivamente, aquí estamos hablando, se nos congeló el audio y la imagen. Estábamos hablando con Andreina Aguiar, quien mencionó a nuestro muy apreciado Ramón Piñango, diciendo: los rumores son como nubes que crecen y luego viene y cae el aguacero. Aquí tenemos... Sí, perdón. Sí. Esa es una especie de cronología, porque en toda esta historia... Sí, ¿qué es la cronología? La cronología del caso de Kate Middleton. Porque en toda esta historia hay unos hechos que marcan justamente eso que ella está sosteniendo, de lo que se generó la desconfianza y el escepticismo, en particular el elemento de la foto trucada. A ver, el 5 de febrero al rey Carlos le diagnostican cáncer y ella aparece el 10 de marzo con motivo del Día de la Madre. ¿Estás con nosotros otra vez, Andreina? Disculpa, César, que hubo aquí un error de comunicación. No, por favor, adelante. Continúa entonces. Había citado a Ramón Piñango. Sí, había citado a Ramón y comentaba que definitivamente los rumores son como las nubes. Entonces, básicamente, el rumor, cuando se alimenta, va creciendo y definitivamente
no podemos evitar la tormenta. Pero lo que estaba comentando es que hay que tomar en cuenta y poner esto en contexto y entender que estamos hablando de una marca que es Windsor Family, y la marca Windsor Family tiene un valor de casi 82.000 millones de euros. Y Queen Elizabeth, que es la reina Isabel, que es una reina que fue muy longeva, que estuvo 70 años, digamos, en el reinado, contribuyó muchísimo al valor de la marca de la firma Windsor, que si nosotros hablamos de branding, estamos hablando de una arquitectura de marca donde la Windsor Firm, la Windsor Family, es la marca madre, y Kensington Palace está debajo de esta marca. Y la reina Isabel, el valor de marca personal de la reina Isabel era de 31.000 millones de euros, comparado con figuras como Beyoncé, Oprah, Bill Gates. Entonces estamos hablando de una de las marcas, digamos, la quinta marca corporativa más grande del planeta. Estamos comparándolas con Coca-Cola, con Disney, Nike, todo lo que representa a nivel de la contribución al nivel de turismo, de merchandising, de imagen pública, de la influencia internacional. Entonces, claro, este contexto nos permite entender que más allá de la prensa rosa y de todo este manejo de comunicación, hay que comunicar in the right time, con el mensaje correcto. ¿Y qué fue lo que pasa? Bueno, definitivamente la gente no comprende que Kate es una de las figuras neutras, una de las figuras que ha contribuido después del fallecimiento de la reina Elizabeth a mantener un poco la estabilidad de la firma Windsor. Entonces, cuando sucede todo esto, bueno, hay una gran crisis de comunicación. Estuve investigando ampliamente si hubo fallas. Parte del equipo, que estamos hablando de un equipo que tiene muchísima experiencia, son más de 50 personas trabajando, pero ahí hubo una falla y tuvieron que reemplazar al equipo de comunicación para poder manejar un poco más, de una forma mucho más suave, toda esta crisis, que por supuesto estamos hablando de una persona con una familia, pero también estamos hablando de una persona que trabaja, que forma parte de una marca que es una institución muy importante en el reino. Si todo termina cuando ella sale y dice la verdad, ¿por qué no se dijo la verdad desde un primer momento? Eso fue definitivamente. Primero estamos hablando por supuesto, de una noticia muy delicada, que es una noticia de salud. Pero fíjate cómo lo manejó el equipo del rey Carlos cuando anunció también su estado de salud de cáncer. Entonces, definitivamente creo que hubo ahí una mezcla de vamos a ver cómo nos va con la pasada estrategia que le funcionó muchísimo en otras oportunidades, para vamos a mantener la calma, vamos a mantener el silencio, a ver cómo va evolucionando esto. Y definitivamente no se dieron cuenta que atajar el rumor a tiempo, con una comunicación clara, transparente. La gente hoy en día, estamos hablando que no es la misma situación de pasada. Tenemos redes sociales, estamos en la era del TikTok, estamos en la era del YouTube, estamos hablando en una era donde absolutamente todos somos comunicadores sociales. Y yo le comentaba, o sea, que hay paparazzis por todos lados. Si antes los paparazzis eran contratados, imagínate tú, con todas las personas, la capacidad de tener un móvil en la mano y con la capacidad de la democratización de la inteligencia artificial. La gente sabe perfectamente, está buscando autenticidad, transparencia. Andreina, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias, César. Andreina Aguiar desde Caracas. Y en Caracas ya está hablando María Corina Machado. Sí, vamos a escucharla. Estos son elecciones. Si a la oposición unida no le permiten inscribir su candidato. Si 4,5 millones de venezolanos que tienen derecho a votar en el exterior no pueden votar. Estas son elecciones. Estas son las preguntas que hoy cada miembro de la comunidad internacional que ha acompañado el acuerdo de Barbados y que quiere un desenlace pacífico, constitucional y electoral en Venezuela tiene que plantearse. El régimen
estamos teniendo alguna dificultad en poder... A la política de la medianoche, de las tramoyas, de los rehenes. Eso fue lo que pasó anoche, a medianoche. Nosotros representamos otra forma de hacer política. Por eso fue que la gente votó. El régimen está acostumbrado a la política oscura, a la política de la medianoche, de las tramoyas, de los rehenes. Eso fue lo que pasó anoche, a medianoche. Nosotros representamos otra forma de hacer política. Por eso fue que la gente votó el 22 de octubre por una política sobre la mesa, limpia, luminosa, de la verdad, llamando las cosas por su nombre, no de chanchullos y arreglos de espaldas al país. Miren, en las últimas horas la represión ha aumentado de manera brutal hacia nuestros equipos y las amenazas hacia mí. Y lo tengo muy claro. El objetivo era quebrarme. El objetivo era que no nos paráramos hoy aquí diciéndole esto al país. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más. Todos los días quieren acusarnos de cosas horrendas que solo caben en sus mentes truculentas. Los venezolanos saben quién soy y cada uno de los miembros de mi equipo y nuestros equipos en quien tengo plena confianza. Plena confianza. Por eso yo hoy quiero hablarle a todos los venezolanos sobre lo que viene. Aquí seguimos luchando hasta el final, es hasta el final. El final nuestro es el que llegó en el programa. Muy interesante la rueda de prensa. Y Floralicia va a darnos un pequeño resumen de lo que ha dicho. Sí, básicamente ha dicho que esto es indetenible y que pues la lucha se va a dar hasta el final, que lo que ha ocurrido evidentemente es algo terrible y el régimen escogió a sus candidatos. Hay más información de esto y está ocurriendo la rueda de prensa en este momento. Ya está hablando, probablemente vendrán preguntas de los periodistas, pero bueno, ya nosotros tenemos que despedir el programa. Bien, son las 10:57. Sigan ahora con Expreso Deportivo, con Fernando Arriaza y Daniel Chapela. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. Y a las 10:57, para variar, Barbarita. ¡Picha!